Muy buenas noches, amados hermanos. Dios les bendiga. En esta noche estamos con la clase número 7 de Introducción al Ministerio, estudios bíblicos para obreros desde aquí, desde la Iglesia de Cristo en Vista Real, Cancún. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Y en esta noche quiero compartir con ustedes este tema, este primer este último tema del curso. Sean todos bienvenidos. Hemos llegado a esta última clase de este pequeño curso y nuestra intención fue desde el principio ofrecer a los estudiantes un panorama básico de lo que representa ser ministro de la Iglesia de Cristo y nuestra responsabilidad al servicio de la obra. Por eso queremos nosotros presentar este servicio de ministerio. Y hemos visto que cuando hablamos de ministerio se refiere al acto de servir a los demás, que el servicio puede ser un servicio a diferentes niveles de servicio y de compromiso. Se puede notar por las palabras utilizadas en la Biblia referente al tema del ministerio, llegando a ser el servicio voluntario, el servir a los demás como una de las formas de servicio, pero también hay formas más fuertes, más profundas, más comprometidas en el servicio. Lo vemos en Hechos capítulo 6 cuando se eligen a los servidores de las mesas, que tenían que tener requisitos espirituales, tenía que tener sabiduría, tenía que tener testimonio, y que tenía que ese servicio que iban a ofrecer debía ser hombres, 7 hombres que tuvieran cierta calidad espiritual y también de testimonio en la iglesia. Así que el servicio que podemos ofrecer, que pide el Señor, va desde el servicio a las mesas, al servicio público que se ofrece, por ejemplo, al predicar la palabra, y muchas veces que ese servicio puede ser incluso a nuestras costas, el servicio puede ser también, como vimos, un servicio más profundo de humildad, voluntario, como un esclavo que deja su voluntad, su obra, toda su obra la deja a voluntad de su Señor. Así que hemos visto lo importante del ministerio, el desarrollo del ministerio, cómo debe tener las características el ministro, cómo debe servir en la obra, qué importante es el servicio. Y también hablamos un poco del impacto negativo cuando no se tiene la diligencia correcta para el servicio. Así que en esta noche vamos a concluir con algunos ejemplos de servicio de algunos que tenemos en la Biblia. Y la razón de hablar de algunos ejemplos es con la finalidad de que vayamos viendo cómo el ministerio lo desarrollaron diferentes actores en la palabra de Dios, y que estos actores pudieran para nosotros fortalecernos en la fe y poder hacer de igual manera imitándolos. Así que como primer punto, quiero compartir el servicio de los discípulos que fueron llamados por Cristo, los llamados discípulos o apóstoles. Ellos sabemos que fueron llamados, hemos visto cómo fueron llamados. Ellos eran pescadores, ellos recaudadores de impuestos, algunos eran, pues todos eran del vulgo de Galilea, pero que fueron llamados por el Señor. Pero no solamente fueron llamados, sino que fueron entrenados, pasaron un proceso para fortalecer su fe. Jesús les dio lecciones para cambiar su forma de pensar. Y esto es importante como ministros, como parte del ministerio. Debemos entender que necesitamos de Jesucristo, necesitamos de conocer a Jesucristo, necesitamos de conocer las enseñanzas de Jesús, y que estas enseñanzas vayan modificando nuestra forma de pensar. Fíjense que para los apóstoles, ese cambiar su forma de pensar fue un poco complicado. Fíjense que dice allá en Juan capítulo 9, déjeme compartir la pantalla, en Juan capítulo 9, déjeme, a ver, permítame, ¿dónde está? No, no había todo el Esbor, permítame. Déjeme ver el Esbor. Ok. En Juan capítulo 9,
Y el verso es, a ver, el verso es del 1 al 3. Juan capítulo 9, vamos a admitir aquí al hermano. Juan capítulo 9, verso 3. Ay, no, no es este, ¿dónde está? Ok, ok, ¿dónde estás? Aquí está. Juan capítulo 9, verso 3. Vamos a... No, Juan capítulo 9, verso 1 al 3. Dice la palabra de Dios. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, mire, a pregunta de los discípulos. Esto es lo que preguntaron, la duda que tenían los discípulos era la siguiente. ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Fíjense que los discípulos tienen una forma de pensar en referente al pecado. Ellos tenían una forma de pensar referente a cómo Dios actúa en cuanto al pecado. Jesús le respondió, no es que que pecó ni sus padres, sino para que Dios se manifestara en él. Me es necesario hacer la obra del que me envió. Entre tanto dice que el día dura y la noche viene cuando nadie puede trabajar. Fíjense que para para los discípulos, ellos tenían una forma de pensar referente al pecado. ¿Quién pecó? Dice. ¿Por qué este hombre es ciego? Por el pecado. O sea, hacían una referencia en cuanto a un problema de la ceguera en cuanto al pecado. El pecado ya sea de él o el pecado de los padres. Entonces, esta forma de cambiar Jesús su pensamiento es que las cosas que pasan en el mundo, las situaciones que hay en el mundo, las situaciones que están pasando, este, Dios, muchas cosas van a ser para la obra de Dios, para que se haga la voluntad de Dios, para que hubiera un ejemplo. Mire, porque va a hablar, Jesús va a hablar que Él es la luz del mundo. Entonces, hablando de cómo en un ejemplo es tal vez físico, eh, hacer referencia de cómo Jesús vino a traer luz al pecador, traer luz al mundo. Entonces, pero esa es la enseñanza. ¿Cómo estaban pensando los discípulos y cómo tenían que cambiar su forma de pensar? Así que muchas veces, hermanos, como en el ministerio tenemos que comenzar a cambiar nuestra forma de pensar. Otra forma de pensar que tenían los apóstoles, fíjense, allá en Mateo 18 y en el verso 21 dice de la siguiente manera. Entonces se acercó Pedro y le dijo al Señor Jesús, le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? ¿Hasta 7? Fíjese que el entendimiento de los apóstoles, de los discípulos, ellos dicen, bueno, ok, tengo que perdonar, ¿hasta cuánto? Hasta 7, o sea, esforzarme para perdonar a una persona 7 veces. Y mire que Jesús, este es el pensamiento de Pedro, este es el pensamiento de los discípulos. Jesús va a cambiar ese pensamiento cuando le dice, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Es hacer un cambio en la forma de pensar. Amado hermano, como ministros tenemos que aprender de Jesús para cambiar nuestra forma de pensar, porque muchos paradigmas que tenemos nosotros, esos paradigmas los tenemos en nuestra mente y tenemos que cambiar. Es importante que si quiere ministrar correctamente, necesitamos del aprendizaje de Jesús para que Él vaya transformando nuestra forma de pensar. Y es que en el ministerio hay una forma de pensar totalmente diferente a como el mundo lo ve. Y más adelante estaremos hablando más de otras cosas, pero de las que vimos es, por ejemplo, de cómo se ve el liderazgo en el mundo
y cómo es el liderazgo en la iglesia, cómo es el servicio en el mundo y cómo es el servicio en la iglesia. Y esto requiere un cambio de mente. Así que Jesús comenzó a transformar esa mente. Y por eso tenemos que tomar estos ejemplos para que nosotros tengamos nuestro deseo de transformar nuestra mente. Mire, pero fíjense que esto es un proceso que a los discípulos les llevó mucho tiempo. Les llevó mucho tiempo, ¿por qué? Porque ellos estaban todavía en ese pensamiento humano de preguntar cosas, de saber cosas desde el punto de vista humano, sin mirar las cosas espirituales. Y muchos que ministramos solamente mirando en esta manera nada más humana, sin fijarnos en el trabajo espiritual que hay detrás de todo esto. Mire, otro ejemplo, Hechos capítulo 1 y el verso 6. Miren la pregunta que va a hacer los discípulos. Entonces los que estaban reunidos le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Fíjense que ellos están pensando, ¿será que ahora ya va a haber, Israel va a ser otra vez un reino poderoso y que va a estar sobre las naciones y va a ser un reino con un rey poderoso? ¿Va a ser en este tiempo? Va a ser en ese tiempo. Ellos están en ese pensamiento humano. No nos toca a vosotros saber los tiempos ni las razones que el Padre ha puesto en su sola potestad, dice Jesús. Pero fíjense que este es el pensamiento que ellos tendrían que ir cambiando, tendrían que ir viendo que el reino de los cielos, que el reino de Cristo, como le dijo Pilatos, no es de este mundo, sino es un reino espiritual, es un reino del cielo y que ellos tenían que hacer ese cambio. Así también nosotros tenemos que pensar como ministros que queremos dedicarnos a la obra de Dios, pensar que necesitamos hacer un cambio en nuestras vidas, cambiar nuestros pensamientos. Pero no solamente eso, que los apóstoles en su ministerio no estuvieron solos, sino que fueron guiados por el Espíritu Santo. Jesús ya les había prometido que enviaría al Consolador. Ya les había dicho que iba a enviar a alguien como él, que iba a guiarles, que les iba a recordar todas las cosas, que les iba a ayudar. Pero mira, allá mismo en Hechos capítulo 1, verso 8, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que los apóstoles, la promesa que Jesús había dado, ahora la iba a cumplir entregándole el Espíritu Santo, derramando el Espíritu Santo para que ellos pudieran testificar y hacer la obra. O sea, y esto es importante, amado hermano. Por eso es importante que entendamos que no podemos hacer la obra poniendo nuestra visión humana en lo terrenal, sino tenemos que ser guiados, tenemos que estar en el Espíritu Santo, tenemos que vivir conforme al Espíritu Santo, tenemos que tener el fruto del Espíritu Santo, tenemos que llenarnos de la palabra de Dios para vivir en esa armonía, para poder servir y cumplir la voluntad de Jesús. Porque fíjense que ellos pudieron cumplir la voluntad de Jesús, pudieron ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. ¿Por qué? Porque ellos fueron llenos del Espíritu Santo, se mantuvieron con el Espíritu Santo, caminaban con el Espíritu Santo y eran guiados por el Espíritu Santo. Hoy nosotros también tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios y por eso necesitamos tener un acercamiento constante. Fíjense que allá en Hechos capítulo 5, el apóstol Pedro va a hacer referencia a cómo el Espíritu Santo es dado, es entregado a quienes, dice, y nosotros somos testigos. El trabajo que estaban haciendo, que Jesús les encargó era de dar testimonio de la verdad. Vosotros son testigos de estas cosas. Nosotros somos testigos de estas cosas, dice Pedro. Y también al Espíritu Santo, el cual ha dado a los que le obedecen. Así que, amado hermano, el Espíritu Santo acompaña el trabajo del ministro. No podemos separar al ministro
del Espíritu Santo, de la relación con Dios, de la vida en el espiritual, de vivir conforme a la palabra de Dios. No podemos, hermanos. El que intenta separar la obra, el ministerio de una vida espiritual, solamente va a caer en una apariencia, en una hipocresía, en un trabajo que podría parecer que dar resultados, pero no hay transformación de las personas, de lo profundo del ser humano. Y entonces este trabajo solamente es un trabajo en vano, porque se va a basar solamente en estrategias humanas, en estrategias materiales, en estrategias que nos parecen buenas, pero que a la larga no van a ser correctas. Por eso es importante que nosotros seamos entrenados por Jesús, guiados por el Espíritu Santo, y que Él trabaje con nosotros. Ellos trabajaron incansablemente para dar testimonio constantemente. Y algo que debemos que entender como de ellos, tenemos que aprender de ellos, es que ellos supieron poner adelante, primer lugar, a Dios en su trabajo, en el desarrollo del ministerio. Mire qué dice allá en Hechos capítulo 4, Hechos capítulo 4, y el verso 19 al 20. Hechos 19 al 20. Mire que dice, mas Pedro y Juan respondieron diciendo, juzgad, dice, mas Pedro y Juan respondiendo, diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Fíjense que esto es muy importante para nosotros los ministros. A ellos les estaban diciendo, ¿saben qué? Intimidando para que no hable, para que no enseñe, para que no predicar en el nombre de Jesús. Más Pedro y Juan van a decir, ¿qué es lo justo que debemos hacer delante de Dios? ¿Debemos obedecer a Dios? ¿Debemos obedecer a los hombres o debemos obedecer primero a Dios? Por supuesto que debemos obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, decían ellos. Y nosotros, amados hermanos ministros, no podemos dejar de hacer el ministerio. Terrible es para el hombre que abandona el ministerio, que deja de hacer lo que Dios dijo, de obedecer a Dios conforme a su voluntad. Por eso, amado hermano, debemos aprender de los apóstoles que ellos entregaron no solamente su tiempo, no solamente sus recursos, entregaron su propia vida para llevar el evangelio a todas las naciones, todo el mundo conocido. Conocemos el trabajo de apóstol Pedro, el trabajo del apóstol Juan, el trabajo de cada uno de los apóstoles y el trabajo también del apóstol Pablo, el que en este momento no estamos hablando de él, pero sabemos el trabajo que ellos hicieron, incansablemente trabajando y dedicando el tiempo para cumplir la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque ellos decían, es justo de obedecer a Dios antes que a los hombres. Es justo hacer la voluntad de Dios antes que la voluntad de los hombres, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Así que como ministro, como parte del ministerio, tenemos que aprender a que nosotros debemos trabajar de esa manera. Así que podemos aprender de lo más básico ahorita de este primer punto, de los discípulos, de los apóstoles, que fueron entrenados por Jesús, que pasaron un proceso para fortalecer su fe, que Dios les dio lecciones para cambiar su forma de pensar, que ellos fueron guiados por el Espíritu Santo, que trabajaron con el Espíritu Santo y que incansablemente dieron testimonio aún a costas de su propia vida. Así que el trabajo de los apóstoles debe ser una manera de nosotros mirar el ministerio y imitar este ministerio como ellos. Así que hemos visto el primer punto. Ahora vamos a ver el segundo punto para ir avanzando rápidamente, ya que el tiempo que tenemos ahora es de 1 hora, ya no son 2 horas, es 1 hora, así que tenemos que avanzar con 1 hora en este tiempo, ¿no? Ahora, si tiene alguna pregunta, puede levantar su mano, puede interrumpir, con todo gusto estamos para
responder. Si hay alguna duda, alguna pregunta, lo puede hacer, algún acotamiento, algún comentario, lo puede hacer con toda libertad. Así que si no hay alguna pregunta, vamos a continuar con el punto número 2. El servicio, el ejemplo de servicio de un hombre que es conocido por muchos, pero que me gustaría que tomáramos en cuenta, porque en estos ejemplos no vamos a hablar de los grandes hombres, sino vamos a hablar de algunos ejemplos que pareciera que son sencillos, pero son muy, muy poderosos en cuanto a la enseñanza que nos deben dar como ministros. En primer lugar, bueno, en este punto estaremos hablando de un hombre, de un joven, de un joven que fue reconocido por las iglesias antes de iniciar su ministerio. Cuando era un cristiano, él ya tenía un buen testimonio dentro de las iglesias. Y estamos hablando de el joven Timoteo. El joven Timoteo, hijo de padre griego y de madre judía. Este joven es un ejemplo de ministro, un ejemplo de servicio para el Señor. Dice allá en Hechos capítulo 16, verso 1 y 2, nos habla de que después dice que Pablo cuando llegó a Derbe y a Listra, he aquí había cierto discípulo llamado Timoteo. Timoteo era un joven, era un discípulo, era un siervo, un cristiano que había conocido el evangelio, que era creyente, y dice que era hijo de una mujer judía creyente. O sea, era una cristiana, era una mujer judía cristiana, pero su padre era griego. Y aunque su padre era griego y su mujer, y su mamá era judía, la mamá era creyente y por lo cual Timoteo también era cristiano, era un joven cristiano, pero la característica es que daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Mire, en dos lugares diferentes, en dos ciudades, hablaban bien de él. O sea, no que él estuviera dando sus propias referencias, sino que los hermanos daban un buen testimonio de este joven. Y es interesante, amados hermanos, porque hay jóvenes en las iglesias que pueden tener buen testimonio, que pueden estar buenos discípulos que están siendo formados por las familias, por las papás, por las mamás, los han enseñado, jóvenes cristianos que pueden tener un buen testimonio. Mire, estos jóvenes pueden ser buenos ministros, ministros que bien formados, que tengan un buen corazón, pero también para nosotros puede ser un ejemplo. Tal vez nosotros ya no estamos tan jóvenes, pero podemos ver que es importante ser buenos cristianos que tengan buen testimonio de nosotros en otras iglesias. Sabemos que esto es algo que llama la atención, que este joven en otras iglesias le daban buen testimonio. Fíjate que que Timoteo es tomado por Pablo, dice ahí mismo que Pablo quiso que fuese con él, tomándolo el circuncidó a causa de los judíos de que había en aquellos lugares porque sabían que su padre era griego. Y mire, los llevó y comenzó a llevarlo, a enseñarlo, a caminar con él. Pablo fue su maestro, en el ministerio con Pablo, comenzó a ver lo que hacía Pablo. Tanto así que tiempo después, Pablo va a escribir una carta, allá en la primera carta a los Corintios, y mire qué es lo que va a decir de Timoteo. Además de que tenía buen testimonio entre las iglesias, Pablo mismo va a decir, allá en la primera carta de Timoteo, de Corintios, capítulo 4, y allá en el verso 17, vemos que dice, por esto mismo os he enviado a Timoteo. Sí, ese joven. Mira qué dice de él. Es mi hijo amado y fiel en el Señor. Mire, qué forma, no solamente ahora, no solo las iglesias de Listra e Iconio estaban dando testimonio de Timoteo, sino que el mismo apóstol Pablo está dando testimonio
de Timoteo. Dice que es un hijo amado, pero también es fiel en el Señor. Y miren la capacidad que tiene Timoteo, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Timoteo había visto a Pablo, había mirado cómo Pablo predicaba, había mirado cómo Pablo enseñaba, había conocido el evangelio, era fiel en el Señor y, ¿sabe? Él tenía la capacidad de enseñar, de mostrar a otras iglesias como Pablo, el evangelio que Pablo predicaba, tenía la capacidad de enseñar. Así que, amado hermano, esto tiene que también a nosotros ponernos en ese pensamiento. Como ministros tenemos que ser capaces de abrir nuestra mente para ser enseñados, no solamente tener un buen testimonio, ser fieles al Señor y también permitir que seamos enseñados, seamos material, que seamos aptos para aprender, para poder enseñar posteriormente. Pero tenemos que tener un corazón. Lo más triste del ministro es de que diga, yo ya lo sé todo, a mí nadie me tiene que enseñar, es que yo tengo pedigrí cristiano, porque mis padres, mis abuelos, mis tíos, mis cuñados, todo el mundo es cristiano. Entonces, como que el cristianismo lo pudiéramos tener, esa fidelidad en el cristianismo, lo pudiéramos tener por herencia, por ¿cómo se llama? Y no porque nosotros hemos aprendido y nos hemos convertido a Cristo, como que no fuera, como si fuera algo que se debe asumir porque soy hijo de fulano, ya entonces yo ya tengo que ser buen predicador, ya tengo que ser buen ministro, ya tengo que ser buen siervo. No, aquí tiene que ver la persona. Timoteo tenía buen testimonio, pero también dedicó su tiempo para aprender, para aprender. Así que él tenía buen testimonio, él era bueno para aprender. Y mire, no solamente eso, tenía una actitud muy especial, diferente a todos los demás. Mire qué dice allá en Filipenses capítulo 2. Y ahora vamos a estar leyendo el verso 19 al 22. Mire qué dice Pablo, nuevamente hablando de Timoteo. Mire qué va a decir Pablo acerca de Timoteo. Dice, espero en el Señor enviaros pronto a Timoteo. Mire, Timoteo era tan bueno que Pablo lo manda a Corinto. Dice, él les va a enseñar como yo enseño. Él tiene la capacidad, él es fiel y tiene buen testimonio. Pero ahora tiene Pablo la confianza ahora de enviar a Timoteo a Filipo. Y dice, ¿para qué? Para que yo también esté buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues ninguno tengo del mismo ánimo que tan sinceramente se interese por vosotros. Mira, amado hermano, hay muchos que podemos ser ministros, hay muchos que podemos querer hacer la obra, pero una de las características que tenemos que tener como ministro es el genuino interés por la iglesia, el genuino interés por los hermanos, el genuino interés por la obra. Fíjese que este Timoteo tenía un genuino interés por la obra. Y esto es cuando es un poquito complicado, porque muchas veces como ministros, hay quienes solamente están por un recurso, por una fama, por el que dirán, pero no están interesados en verdad en la obra del Señor. No están interesados. Pablo dice, para que yo esté de buen ánimo. ¿Qué significa que él estuviera en buen ánimo? Lo que significa él para que él no estuviera preocupado por la situación en Filipo. Porque recuerda que en Filipo creyeron algunos hermanos que había una pequeña congregación ahí, apenas estaba iniciando una congregación cuando fue detenido, fue llevado a la cárcel y luego los magistrados, después de golpearle, después le pidieron que se vaya de Filipos.
Y entonces él se va de Filipos y entonces se queda una iglesia todavía recién nacida. Y Pablo está preocupado porque esa iglesia crezca, porque esté en buen estado, porque pueda funcionar. Mire, para saber vuestro estado, cómo está la iglesia, porque Pablo está preocupado por ese crecimiento. Un ministro se preocupa por la obra, por el estado de los hermanos, por el bienestar espiritual de la iglesia. Pero mire, sinceramente, el interés es sincero. ¿Qué tipo de interés? No como todo, como muchos, porque dice aquí Pablo, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. Ay, perdón. Dice, porque todos buscan lo suyo propio, no lo de que es de Cristo. Porque esa es la diferencia. El ministro que sinceramente se interesa, va a buscar lo que es de Cristo, los intereses de Cristo, la importancia para el crecimiento de la obra, para el beneficio de Cristo, los frutos para Cristo, no para uno. Así que, amado hermano, estas enseñanzas es para que el fruto que den ustedes, amados hermanos, que han escuchado estas enseñanzas, ese fruto sea para Cristo, para que Cristo sea glorificado en ustedes, en su forma de vida, en su ministerio, que su ministerio sea así como el de Timoteo, sincero, que haya interés verdadero, que busque lo de Cristo y que Cristo sea glorificado y que los frutos sean para Él. Porque dice, ya conocéis los méritos de Él. Mire, tiene méritos Timoteo. Como hijo, a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Alguien que sí ha servido constantemente en el Evangelio. Y este es el trabajo como ministros que podemos aprender de Timoteo. Amado hermano, un joven que a pesar de su pequeña, su edad pequeña tal vez, él era grande en las posibilidades. Tanto así que ya vimos que Pablo le encarga a que vaya a Corinto, lo manda a Corinto para que sepa cómo están los hermanos de Corinto, los manda a los filipenses para que sepa cómo están los filipenses, en Corinto para que enseñe. Mire, pero ahora viene un trabajo mucho más fuerte y más delicado, que es, eso requiere una confianza mayor que Pablo le está dando a Timoteo. Y esto lo podemos ver en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 1 y el verso 3. Mire cómo Timoteo, la confianza ha crecido, ha aumentado. Él tiene interés genuino por la iglesia, por los hermanos, se preocupa, busca por lo que es de Cristo, no por lo suyo. Él ha crecido en ese crecimiento espiritual. Y dice allá en el Timoteo, en 1 Timoteo 1:3, dice, como te rogué que te quedas en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas ni a genealogías interminables que acarrean disputas más que edificación para Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Mire, Pablo le está dejando una carga, le está dando una encomienda, le está dando un trabajo y se lo está dando a él porque él es un varón fiel, porque él es un varón que tiene interés genuino por la obra de Dios y porque es un varón que busca las cosas que son de Cristo. Amado hermano, esa es la enseñanza que debemos aprender nosotros, de buscar ser como este varón, que seamos capaces de defender la obra del Señor contra falsedades, contra falsas enseñanzas, contra falsos maestros, pero que tengamos que hacerlo con esa actitud de fidelidad, con esa actitud de interés genuino, con esa actitud de buscar las cosas para Cristo y no para nosotros, con esa actitud. Mire, qué hermoso es aprender de este siervo que está trabajando para Dios. Pero para esto, amado hermano, se necesita tener una fe bien cimentada, una fe
bien, bien entendida, bien fortalecida, una conversión a Cristo, una confianza total en el Señor. El ministro debe tener confianza total en el Señor. Por eso Pablo le va a decir allá en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 1, verso 5, mire qué le dice. Pablo le dice, trayendo a la memoria la fe la fe no fingida que hay en ti. Mire, la fe no fingida que hay en ti. O sea, no es una fe de apariencia, no es una fe hipócrita, una fe de conveniencia, no es una fe que busca lo suyo, no es una fe que está haciendo para ser visto, no es una fe que muestre, ¿cómo se llama? Falta de interés por la iglesia, por los hermanos, por el crecimiento espiritual de los demás. No es una fe que no tenga diligencia, no es una fe que no tenga prestancia, no es una fe que deje las cosas, ahí se va. Es una fe genuina, una fe no fingida, la cual, dice, habitó en tu abuela Loida, en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también, le dice Pablo. ¿Cómo es que no va a tener esa fe, amado hermano? ¿Cómo es que no va a tener esa fe? Si vemos lo que le recuerda Pablo a Timoteo aquí en el versículo, capítulo 3, verso 14 en adelante, dice, pero tú, Timoteo, persiste, continúa, sé persistente, sé constante. ¿En qué? En lo que has aprendido. Y esto es interesante. Tú sigue en lo que has aprendido. Amados hermanos, como ministros, hoy estamos aprendiendo muchas cosas. Debemos persistir en lo que estamos aprendiendo. Pero ¿sabe qué? Pablo va más allá y te persuadiste, te convenciste, estás completamente cierto, tienes una fe genuina porque es tuya, porque nadie te lo contó, sino que tú mismo lo has averiguado, lo has analizado, lo has comprendido. Esa fe se ha arraigado dentro de ti y entonces esa fe no se mueve porque estás completamente persuadido, sabiendo de quién los aprendió. Sabe que lo aprendió de su madre, sabe que lo aprendió de su abuela, sabe que lo aprendió de Pablo, pudo ver también en ellas una fe genuina. Él comprendió que hay una fe verdadera que no se mueve, una fe que no tambalea, una fe que se mantiene firme, una fe que obra a favor del cuerpo de Cristo. Esa fe que había aprendido, en esa tenía que persistir, porque desde la niñez él sabía las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe en Cristo Jesús. Él sabía, él tenía una fe, él sabía que había aprendido las escrituras, él conocía las escrituras. Amado hermano, nosotros queremos tener una fe así como él, queremos ser así como Timoteo, como el ministerio de Timoteo. Definitivamente, amado hermano, tenemos que esforzarnos para saber las Sagradas Escrituras, para estudiar, para capacitarnos, para dedicar tiempo a las Sagradas Escrituras. Sin este tiempo, amado hermano, no va a poder ser posible. Así que por eso Pablo le va a decir a Timoteo que él siga adelante, que nada le interrumpa, ni aún su juventud. Pablo le va a decir que él ni su juventud debe ser una cosa de, es que es muy joven, es que todavía no tiene experiencia, es que todavía está muy pequeño. No, amado hermano, le dice en 1 Timoteo 4:12, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo a los creyentes en qué? Palabra, conducta, amor, fe, espíritu, fe y pureza. Estudiamos estos términos, lo estudiamos en la lección número 5 y dice, ¿qué ejemplo? Y después le dice allá en el capítulo 2, verso 1 al 2, al 2, dice, pero tú, hijo mío, esfuérzate, estírate, haz un trabajo más allá, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús.
lo que has oído de mí delante de muchos testigos, esto te encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros también. Se necesitan muchos más Timoteos, muchos más hombres que quieran ser fieles al Señor, muchos más hombres que quieran buscar lo que es de Cristo y no lo propio, muchos hombres más que quieran ser buen testimonio, muchos más que quieran estudiar la palabra de Dios, muchos más que quieran esforzarse más como Timoteo. El ministerio de Timoteo nos debe enseñar a nosotros como ejemplo. Debe ser una manera, una visión de nosotros para alcanzar ese tipo de ministerio, hermano. Sabemos que son cosas muy altas para nosotros, pero podemos hacerlo si ponemos nuestra confianza en Dios, si pedimos a Dios, si suplicamos a Dios que nos permita alcanzar ese entendimiento, que nos permita vivir esa vida, vamos a poder hacerlo. Así que hemos visto dos ejemplos, los discípulos Timoteo, y vamos a concluir con el tercer ejemplo. Esto va a ser un poco más rápido, espero que sea bastante rápido porque ya nos quedan más 15 minutos. Pero mire, el servicio de otros dos, ahora es una pareja que va a trabajar. ¿Y por qué quise utilizar este ejemplo, amado hermano? Porque el ministerio también tiene que ver, como vimos, desde casa, la pareja, la persona que está con nosotros, la persona que nos acompaña. Y aquí el ejemplo es el ejemplo de Priscila y Aquila. Allá en Hechos capítulo 16, en el verso, no, perdón, sí, perdón. No, estoy equivocado. En Romanos capítulo 16 y el verso 3, Pablo va a hablar de una pareja, va a hablar de una pareja que él va a poner, va a darle saludos. Mire, aquí dice, saludad a Priscila y Aquila. Mire, una pareja, un matrimonio que Pablo dice que son mis colaboradores en Cristo, mis colaboradores en Cristo. Un colaborador es, la palabra colaborador es interesantísima esta palabra, amado hermano, porque necesitamos también tener, tener a sí mismo colaboradores. La palabra colaborador, mire, en el diccionario, un compañero de obra, un compañero de trabajo, ¿sí? Dice otra, Vine dice, denota, denota a un trabajador con, o sea, alguien que trabaja con, un colaborador. Dice, dice que esta palabra habla con quien colabora, con quien ayuda. O sea, Pablo está hablando que Priscila y Aquila eran compañeros de trabajo, que eran cooperadores, cooperaban con él, eran compañeros colaboradores de su trabajo. O sea, eran obreros juntos con él. Pero ¿cómo trabajaban? Porque ellos trabajaban en Cristo Jesús. O sea, como Cristo bajo la doctrina, bajo el conocimiento, bajo la guía de Jesucristo. Así colaboraban Aquila y Priscila. O sea que no era solamente que trabajaban, sino que trabajaban en Cristo Jesús. Y esto es muy importante, amado, saber colaborar como esposos. Ellos sabían colaborar con Pablo y nosotros también debemos aprender como ministros a colaborar con otras personas, que otras personas colaboren con nosotros, que haya una unidad en el trabajo, que podamos trabajar como pareja, que podamos trabajar con otros hermanos, que este trabajo sea en conjunto y que haya una disposición de trabajar juntos porque son trabajadores. No es que uno trabaje y el otro eche porras. No es que uno haga y el otro haga como que hace, sino que son trabajadores, son personas que están esforzándose juntos.
Así que aprendemos de Priscila y Aquila, que son personas que están dispuestas al trabajo. Pero mira que no solamente están dispuestas al trabajo. Lo que dice el versículo 4, dice que expusieron, que expusieron, que expusieron, dice, exponer, expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino que también todas las iglesias de los gentiles. Y esto es muy interesante, amado hermano, porque la actitud de Priscila y Aquila no solamente es de trabajar, sino que se expusieron, dice, o sea, pusieron su vida en riesgo, hicieron algo para proteger a Pablo, pusieron su vida en protección de Pablo. Y ¿sabe qué? Pablo dice, y estoy agradecido que ellos hayan hecho por mí, hecho esto por mí. Pero no solamente ellos, sino que también todas las iglesias de los gentiles. ¿Por qué? Porque el trabajo que ellos hicieron, ese esfuerzo que hicieron, eso de exponerse, de cuidar, de proteger a Pablo, de entrar hasta en peligro por Pablo, dio beneficio no solamente para el beneficio de Pablo, para su vida, sino que fue beneficio para las iglesias gentiles. Y esto es interesante porque ellos están trabajando y están ayudando porque ellos saben que su trabajo va más allá que solamente de Pablo, sino que va más allá a todas las iglesias. Y esto es importante porque a veces pensamos que nosotros cuando colaboramos con alguien, cuando trabajamos con alguien, es que yo voy a hacer el trabajo porque el predicador lo dijo. Yo voy a hacer el trabajo para que el predicador lo vea. Yo voy a hacer el trabajo para que fulano lo vea. Es que lo que pasa es que el hermano me está mandando a que yo haga esto. Es que el hermano dice que yo haga esto. Hay congregaciones en las cuales han puesto al predicador como manda más, como el capataz, que no se mueve nada si el predicador no dice. Y están esperando, están viendo las cosas, las necesidades, pero no son capaces de colaborar, de trabajar, de meter mano, porque no está el predicador, no está el pastor o el encargado, no está para que me vean o para que me digan, mientras tanto yo no voy a ayudar, no voy a trabajar, porque solamente quiero que me vean, solamente quiero hacer lo que me digan, pero no soy capaz de dar algo, no estoy mirando el beneficio para la iglesia. Estos hombres exponen su vida, esta pareja expone su vida, no solamente por Pablo, sino por toda la congregación, todos los beneficios para la congregación, para la obra de Dios. Y esto es importante que cuando trabajemos pensando en la obra de Dios, no solamente de hoy, de este momento, sino la obra de Dios, sino la obra de Dios en el futuro, en el tiempo más allá. ¿Y sabe qué? Las iglesias, dice, de los gentiles estaban agradecidas también por su obra. Así que Priscila de Aquila es un ejemplo de ministerio, pero no solamente eso hicieron, sino que ellos también, dice que trabajaban con sus manos, apoyaron a Pablo cuando llegó a Corinto. Cuando llegó a Corinto, Pablo dice que cuando llegó a Corinto, él llegó con una situación bastante difícil. Ayer, Hechos 18, mire 18, dice, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y se fue a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma y fue a ellos. Pablo fue a ellos. Como eran del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos. Pues pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Mire, Pablo los buscó a ellos por el tipo de personas que no se quedan quietas, sino que están trabajando. Estaban en Roma y eran discípulos de Cristo y vinieron ¿cómo se llama? Y ahí es a Corinto. Y en Corinto ellos
trabajaron con Pablo y sabe que y luego dice que Pablo iba a discutir, iba a enseñar, etcétera, etcétera. Así que él, ellos eran unas personas que también fueron capacitadas por Pablo, trabajaron juntamente con Pablo, tanto así que ellos tenían la capacidad de ser conocedores de la palabra de Dios y buenos instructores. Mira que dice en Hechos capítulo 18, pero ahora en el 24 al 23. Dice, y llegó entonces a Éfeso, ya no están en Corinto, ahora están en Éfeso, un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar de nuevo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Mire que Priscila y Aquila no solamente eran dos colaboradores de Pablo, no solamente eran trabajadores, sino eran conocedores de la palabra de Dios y también estaban dispuestos a ayudar a aquellos que tenían deficiencias en el conocimiento del Señor. Así que a pesar de que Apolos era grande, poderoso en las escrituras y que era varón elocuente, a pesar de eso, ellos tuvieron el amor para llamar a Apolos aparte, para sentarse con él y exponerle más exactamente la palabra de Dios, cómo es que cómo era el evangelio, qué es lo que decía el evangelio. Ellos pudieron enseñarle. Un ministro del Señor tiene que tener la capacidad de enseñar a otras personas, a pesar de que pareciera que son muy elocuentes, a pesar de que pareciera ser grandes oradores. Hay que tener esa humildad para con amor poder enseñar a otros. Mire, Priscila y Aquila lo hicieron en pareja para ayudar. Y mire, pero no solamente eso, ellos todavía, todo lo que están haciendo, están trabajando, están esforzando, están colaborando con Pablo, están enseñando, están haciendo muchas cosas, pero no solamente eso. ¿Sabe qué hicieron? Mire qué hicieron allá en Romanos capítulo 16, pero ahora vamos a leer el verso 5. Saludad también a la iglesia en su casa, en la casa de Aquila y Priscila. Mire, allá en casa de Aquila y de Priscila había una iglesia, estaba una congregación en su casa, recibieron una congregación en su casa. Así que, mire, ellos están, mire, ellos están trabajando para el Señor, están haciendo la labor, están en Corinto, están en Éfeso, están en Roma, ellos están haciendo donde estuvieran, ellos están haciendo la labor, ellos están trabajando para el Señor. Fíjense que esto es muy importante como ministros, que donde estemos, trabajemos para el Señor. Muchas veces, muchos hombres que sirven al Señor, de repente, un día, por cuestiones de trabajo, por cuestiones de salud, por cuestiones de vida, no sé, tienen que cambiar de domicilio, tienen que ir a un lugar donde no hay iglesia, tienen que ir a un lugar donde no hay congregación. Y sabe, muchas veces se les hace difícil, se les olvida, dejan eso y no ponen a trabajar, no ponen a esforzarse. Priscila y Aquila tuvieron el amor para tener una congregación en su casa. Así que donde estuvieran, donde andaran, ellos están haciendo el trabajo. Amado hermano, hemos llegado a la parte final. Quiero dar la conclusión de todo el tema desde la primera clase hasta ahora, pero podríamos simplificar todo esto, tratar de tener una cosa muy simplificada. Hemos visto muchos ejemplos de servicio, hemos aprendido sobre el servicio, hemos aprendido de las características y las necesidades, hemos visto la importancia del servicio, hemos visto
que el servicio es tan fundamental para la obra del Señor, porque esto va a hacer crecer la iglesia, que también un mal servicio puede destruir a la iglesia, que necesitan ciertas características de los miembros del servicio. El servicio es para todos, todos tenemos una función en la iglesia, que cada uno tiene que tener tiene que hacer algo, y que hay funciones muy importantes que también son importantes, no por que sea predicador o porque sea el anciano o porque sea el diácono, sino porque tienen grandes responsabilidades, porque el servicio es muy importante. Muchos ejemplos que hemos visto de la palabra de Dios. Nos llevaríamos horas aprendiendo las características de cada uno de los ministros que hay en la palabra de Dios y que son dignas de imitar. Lo que hemos estudiado aquí solamente es una pequeña introducción al ministerio y la responsabilidad que ahora debemos asumir, que tenemos ahora en adelante delante de Dios, es que esta ayuda solamente le motiva a usted, a nuestros hermanos, a seguir esforzándose en conocer más, de dedicar más tiempo, de buscar más conocimiento, de tratar de capacitarse mejor, de cambiar su vida, de ser más espiritual para mejorar el servicio para el Señor, para el servicio que le vamos a dar a nuestro Señor Jesucristo y a su iglesia. Que ese sea nuestro propósito, mejorar para dar un mejor servicio a nuestro Señor y a la iglesia, para honra y gloria de Dios. Y con este texto terminamos. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 58. Amado hermano, yo deseo que todo lo que hemos visto en algo les sirva para sentir ese gozo de servir al Señor en la iglesia, a nuestros hermanos, con amor, y que tenga usted el entusiasmo de esforzarse más para hacer un mejor servicio para la obra del Señor. Dios le bendiga y hasta aquí llegamos. Y ahora sí, si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, dejamos los micrófonos abiertos para escuchar sus comentarios. Dios le bendiga y estaremos subiendo la información a las plataformas.